activista del cambio climático a presidenta de México en tan solo 6 años. Claudia Sheinbaum no es cualquier presidenta, es la primer mujer en gobernar México. Y aunque para muchos medios es una de las mujeres más influyentes y respetadas del país, en la calle la historia es otra. Ha sido increíblemente criticada y cuestionada por mucha gente, y actualmente mucha gente tampoco entiende por qué tanto hate. Yo soy boliviano y hasta aquí me llegó el chisme de lo que está pasando en México, y los entiendo, hermanos mexicanos. Aquí en Bolivia tampoco tenemos mucha estabilidad con nuestros mandatarios, así que sé lo que se siente. Por lo que me puse a investigar a fondo y madre mía, supe que tenía que hacer este video. Verán, Claudia Sheinbaum pasó de ser vista por gran parte de México como la impulsora del avance social a ser llamada narcopresidenta y la sombra de AMLO. Déjenme contarles todo lo que pasó para que haya un cambio de opinión tan drástico en los últimos años. Dicho esto, no largamos más, por lo que comenzamos. ¡Centro por el agrego! Rosquillas frescas, producto de Bolivia. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, hija de Carlos Sheinbaum y Annie Pardo, de esas familias que en las cenas familiares discuten de marxismo y se les enfría el mole. Para los que no entienden izquierda y derecha, va la explicación rápida. Imagina que tú y tus amigos hacen vaquita para una pizza. Según la izquierda, si tú ganas más, debes poner más, pero todos comerán lo mismo. Según la derecha, cada quien paga lo suyo y se compra la pizza que le alcance. Obviamente, unos comerán pepperoni y otros solo queso. Claudia creció en un hogar influenciado por la ciencia, así que tenía un futuro asegurado. De niña y adolescente ya andaba en protestas y movimientos sociales. A los 15 años entró al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, de la UNAM. Y como te imaginarás, ahí también fue parte de activismo estudiantil, siempre dando su opinión y rechazando la desigualdad. En 1982 entró a la Facultad de Ciencias a estudiar física. Entre 1986 y 1987 fue líder del Consejo Estudiantil Universitario. Ese año destacó por la huelga histórica contra la privatización de la UNAM. Finalmente, en 1989 se graduó como licenciada en física. Desde chiquita estaba lista para comerse al mundo, ¿eh? Claudia entró a la política en el año 2000, cuando asumió como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, por invitación de Andrés Manuel López Obrador. Y no porque eran amigos antes. En ese año ni se conocían bien. AMLO la metió en su gabinete por una razón simple: quería un gabinete paritario. O sea, mitad hombre y mitad mujeres. Porque en los años 90 los cargos importantes eran 100% de hombres y él quería romper con esto. En esa búsqueda de una recomendación la llevó a Claudia. Desde ahí se formó una amistad institucional con AMLO. Cada que él se postulaba tenía detrás a Claudia apoyándolo. Tanto que en el 2006 se volvió su vocera. Sin embargo, perdió. En el 2012 volvió a postularse y la nombró como futura secretaria de Medio Ambiente, pero perdieron otra vez. Y esa vez fue contra Enrique Peña Nieto. Claudia apoyó a AMLO durante todos esos años y lo defendía de todos los ataques mediáticos que podía. En 2014 AMLO entendió que con los partidos tradicionales no iba a lograr nada, por lo que el 9 de julio de 2014 fundó Morena, que con ese partido Claudia ganó la alcaldía de Tlalpan en 2015. Durante su gestión ocurrió el sismo de 2017, una tragedia con muchos fallecidos y viviendas colapsadas. Ahí se ganó más el apoyo de la gente por los programas de reconstrucción y apoyo social que brindó. Sus acciones anteriores ya daban a entender que siempre luchó por la igualdad social y la defensa del vulnerable. El 1 de julio de 2018 arrasó en las urnas y se convirtió en la primer mujer electa para gobernar la Ciudad de México, por lo que en esta etapa podemos ingresar al amor. Su gestión tuvo avances en infraestructura y educación. Se construyeron las líneas 1 y 2 de cablebús, el trolebús elevado, la beca universal para niñas y niños, fundó 2 universidades y logró el récord mundial de la urbe con más puntos de Wi-Fi gratis. ¡Oh, my God! Claudia tenía a masas apoyándola. Pero como en todo gobierno, no todo puede ser perfecto. En 2021 ocurrió la tragedia de la línea 12 del metro, donde hubo 26 fallecidos por fallas de mantenimiento, y comenzaron las primeras declaraciones cuestionables de Sheinbaum. Ahí los peritajes mostraron que la causa fue mal diseño y mala construcción.
El problema del transporte en su gestión fue un caso muy jodido, múltiples choques e incendios ese año. Y para más Henry, cuando llegó la pandemia, su gestión fue duramente criticada por el uso de ivermectina, un antiparasitario que autoridades recomendaron para síntomas leves. Y con esto la acusaron de experimentar con la población. Obviamente ella negó tales acusaciones, pero la pandemia fue un golpe duro para su gobernación. Es falso, absolutamente falso. No hubo experimentación y con base en la evidencia científica de ese momento se toma esa decisión que no tenía efectos secundarios. Pero esto no le impidió para nada llevar su candidatura presidencial. Mientras tanto, AMLO ya era presidente desde 2018 y como en toda esta historia, AMLO mantenía cercanía y amistad institucional con Sheinbaum. Cerca del final de su gestión, AMLO decidió apoyarla públicamente, lo que hacía que la alabase en cada mañanera que podía. Ahí están las masacres. Finalmente, el 1 de octubre de 2024 fue declarada como la primer mujer presidenta de la República Mexicana. Desde el inicio, la gestión de Claudia Sheinbaum fue muy favorable, rondando con un apoyo de casi el 80% de la población. Destacó por mantener programas sociales y sobre todo el apoyo a mujeres vulnerables. Este primer año generó una empatía enorme con la ciudadanía femenina por ser la primer presidenta fémina. Vayamos con algunos aciertos que hizo este año. Primeramente le paró los pies a Trump, sin pelearse. Estados Unidos la amenazó con aranceles y hasta meter militares. Y ella se mantuvo firme pero sin caer en la provocación, con un resultado que logró un acuerdo para frenar el tráfico de armas, consiguiendo una pausa en los aranceles. Diplomacia fría pero efectiva. Como hablarle bonito a tu suegra para que no te corra de la casa, ¿eh? Le metió turbo a los programas sociales, amplió becas escolares y metió programas de bienestar a la Constitución. Con esto, el próximo presidente que esté no los va a poder quitar. Más de 32 millones de familias se beneficiarían de esto. También subió el salario mínimo otra vez y aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Esto se vería obviamente en los próximos años. La economía no se cayó, cerró el año con récord de empleo formal y el desempleo estaba en mínimos históricos. Obviamente todo esto según estadísticas. Pero no todo puede ser color de rosa y claramente su gobierno no es precisamente el más querido por no haber hecho nada malo. Por lo que vayamos con los desaciertos. La violencia no bajaba. Ella cambió el abrazos no balazos por más inteligencia policial y mano dura. Pero los homicidios, las desapariciones y los feminicidios seguían igual de altos. Incluso en algunas regiones habían empeorado. Y esta llegó a ser su mayor debilidad, ya que la gente no se sentía segura. Para más Henry, ella siguió utilizando al ejército para todo, mandando a militares a hacer la chamba de los policías en aduanas y hasta aeropuertos, utilizando el mismo modelo del gobierno anterior, acto que hizo que los defensores de los derechos humanos se le fueran encima. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Los hospitales seguían sin medicinas, el desabastecimiento seguía, la gente seguía haciendo filas eternas y saliendo con recetas que no se podían surtir. Y a todo esto el sistema de cuidado para las mujeres que prometió seguía en el aire, que no se implementó en masa como prometió. Ya no había plata para obras nuevas, la inversión de la infraestructura pública tocó mínimos históricos. ¿Por qué? Porque casi todo el dinero se fue a terminar en mantener y terminar las obras que dejó a medias AMLO. Y eso obviamente le quitó presupuesto a la salud y a la educación. Mismo año salen los primeros escándalos, funcionarios de su mismo partido investigado por nexos con el narco y huachicol. Y ahí se cayó el discurso de cero corrupción. La gente empezó a preguntarse, ¿de verdad son diferentes o solamente cambiaron de camiseta? Un primer año bastante jodido si me lo preguntan, pero bueno, esto no termina. El 8 de marzo de 2025 vendría el Día Internacional de la Mujer y como todos saben, aquella entre comillas marcha se llevaría a cabo. Claudia, sabiendo todo lo que pasaría, ordenó el blindaje de todas las sedes oficiales de México. Pero Claudia, entonces las mujeres son violentas y agresivas. Bueno, a esto se generaron algunos hechos de violencia que Claudia minimizó e ignoró e hizo como si no existieran. Pues en la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100,000 mujeres, pacífica, pues demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras
legítimas demandas, y una parte pues ya de un grupo muy pequeño que pues hace actos pues violentos. Como siempre lo hemos manifestado, pues no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte de las mujeres, algunas mujeres. Obviamente a este punto dijo e hizo todo eso para que la gente no dejase de apoyarla. Pero eso no fue lo más cuestionado de su primer año, ya que el 5 de marzo del mismo año ocurrió el caso del Rancho Izaguirre, un predio operado por el cartel Jalisco Nueva Generación, que reveló cosas clandestinas de hornos crematorios, mostrando lo brutal de este lugar. Tras este hallazgo, que sí era un campo de reclutamiento forzado y exterminio, Claudia dijo lo siguiente: donde ya hay todas las especulaciones y campo de exterminio, que se dé la información basada en evidencia científica y transparencia. Entonces, ese es sobre el caso Jalisco. Ahora, sobre el tema... En mayo de este año reveló datos que contrarrestaban la realidad, diciendo que los homicidios y actos violentos estaban bajando, un contraste total con todo lo que se vivía en las calles, acción que solo hizo caer más la imagen de esta presidenta. Durante su gestión, muchas mujeres del colectivo Madre Buscadoras fueron asesinadas por el crimen organizado. Todo esto ocurrió en su gobierno y no resolvió ni un solo caso de todos estos, siempre manteniendo el discurso de abrir una carpeta de investigación. La carpeta de investigación, las carpetas de investigación que correspondan, de carpetas de investigación contra la carpeta de investigación. Como ven, la palabra amor poco a poco se estaba borrando de esta historia. Iniciamos con el informe del gobierno del primer año, marcado nuevamente por su boca, que perdón que diga esto, pero es que a veces dice cosas que no ayudan para nada. Ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición. Ya no te voy a contestar. Hoy estamos hablando de Vox. Vamos, si quieres otro día traemos al secretario de Hacienda y hablamos de finanzas. ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no presentas tu denuncia? Que siga la corrupción, que siga la transformación. Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. El problema que tiene la energía solar, pues es que genera cuando hay sol. Entonces, en la noche, pues no podría funcionar. Porque patria se escribe con A de mujer. El gobierno hasta este punto ignoraba muchos temas que estaban ocurriendo en el país. Continuaron los casos de corrupción y es aquí donde se juega el 75% de aprobación que según mantenía de aprobación, ya que el tema del narco volvió a explotarle en la cara y con una enorme tragedia. El 1 de noviembre de 2025 en la plaza de Uruapan, Michoacán, el alcalde conocido como el del sombrero, Carlos Alberto Manso Rodríguez, fue atacado a balazos en el festival de velas de por el Día de los Muertos. ¿Qué ocurre y qué responsabilidad tenía Claudia en esto? Pues verás, Carlos había denunciado de forma reiterada y desesperada la expansión de cárteles en la región aguacatera. Semanas antes de este ataque pidió apoyo urgente por su seguridad. Presidenta de México, para que manden el apoyo que le corresponde. La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme, ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades. Bueno, ya te conté lo que pasó después. Y sí, el gobierno ignoró todos sus pedidos, salió con un discurso más del montón para anunciar su fallecimiento, y para más inri, semanas antes, Carlos Manso había sido criticado por Claudia, ya que ella decía que matar a los delincuentes no solucionaría nada. Y bueno, la historia tristemente se dio de esta manera. ¿Realmente les importa Uruapan? ¿Realmente les importa Michoacán? ¿Realmente les importa la familia? No, lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios. El 5 de noviembre todo esto quedó opacado por un nuevo hecho, el acoso de un hombre a la presidenta durante una caminata hacia el centro histórico de la ciudad. La segunda es
lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Pero esto continúa, chicos. En 2026 continuamos con los problemas y polémicas. El 21 de marzo de 2026, un video grabado por un ciudadano se hizo viral, ya que se ven las piernas de una mujer sentada soleándose en las ventanas históricas del recinto. Inicialmente todos sospechaban que era la madre de Claudia, Ani Pardo. Sin embargo, ella dijo lo siguiente al respecto. Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga no puedes salir a tomar el sol en la ventana. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa, ¿verdad? Posteriormente se dijo que se trataba de una funcionaria, aunque bueno, la duda quedó. A finales de abril y principios de mayo de 2026, Estados Unidos anunció investigaciones por nexos con el cartel Sinaloa a un gobernador y un alcalde de su gobierno, acto que hizo que estos tuvieran que renunciar. El gobierno federal tuvo que salir a abrir sus propias indagatorias para que no se vean tapando nada, y el tema de seguridad volvió a estar en el centro del debate. Los hospitales se ven igual de mal, prometió el servicio universal de salud, atención gratis para todos, sin embargo, la gente seguía quejándose de lo mismo, no hay medicinas, la transición se ve bastante lenta y la calle ya no se sentía segura. El presupuesto de 2026 estaba amarrado y como resultado no había margen para mega obras nuevas. Las mañaneras, no sé por qué se llaman así, pero bueno, a mí se me ocurre otra cosa cuando escucho eso. Cambió su nombre, pero el problema seguía siendo el mismo, pasaron de llamarse a las mañaneras del pueblo, prometiendo un tono más técnico, con menos pleito y más datos, pero la prensa independiente y la oposición decían lo mismo. Esto no parece una rendición de cuentas, sino más bien pura propaganda. La señora Sheinbaum hablaba de ciencia, pero evadía los números duros. Ella era científica, pero en las mañaneras no te explicaba de dónde salía el dinero para subir el salario mínimo y sostener los programas sociales con el déficit que había. Los datos técnicos se los dejaba a sus comunicados y en vivo pues los esquivaba. Ella elegía a qué periodistas hacerles ciertas preguntas, obviamente los que eran afines a ella, y a los que no los dejaba de lado. No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit en Y cuando tenía una crítica los tildaba de opositores o simplemente difamadores. Cuando el gobierno no respondía algo dejaba un vacío, y ese vacío lo llenaban las filtraciones con los reportes de Estados Unidos sobre el cartel de Sinaloa. La gente deja de creer en la versión oficial y se va a buscar información por otro lado, cosa que jodía más la imagen de esta presidenta. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, en un operativo de Tapalpa, Jalisco. El capo resultó herido y falleció bajo custodia militar, mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. Una noticia histórica: el narco más buscado de México ya no estaba. ¿Y Claudia qué hizo? Ella se hizo a un lado. Estaba en Coahuila cuando todo esto ocurrió, y cuando le preguntaron sobre esto, ¿cuál fue su respuesta? Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo. Esa misma noche se apaga el fuego en redes, empiezan los narcobloqueos y Claudia tuitea lo siguiente: un mensaje corto intentando bajarle a la histeria colectiva, que obviamente era otra tapadera del gobierno. Mientras tanto, Guadalajara y Puerto Vallarta estaban en código rojo. Una vez cayó el Mencho, el CJNG respondió con todo, con más de 85 narcobloqueos en 20 estados. Quemaron más de 200 oxxos, vandalizaron aeropuertos como el de Guadalajara, cerraron universidades y suspendieron el transporte público. El gobierno no protegió a la gente. Mientras que medio Jalisco ardía, en la mañanera decían que estas reacciones eran aisladas. La gente vio los videos de las balaceras en vivo. Claudia aseguró que todo fue un operativo mexicano, pero obviamente todo esto por detrás tenía inteligencia gringa. Muchos analistas prevén que una gran guerra interna por el control se venga encima, por lo que el aumento de ataques contra el cartel Sinaloa van a aumentar de aquí en más. En los últimos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a hablar de muchos funcionarios con vínculos en el narcotráfico.
incluyendo al gobernador de Sinaloa. A todo esto se respondía con que era persecución política, y ante esto Claudia respondía diciendo que no se dejaría guiar por presión extranjera. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Actualmente Claudia Sheinbaum ha perdido mucho apoyo de la gente. Sumado a las cosas que ha dicho, la capa de defensora del vulnerable poco a poco se ha ido destapando. Recientemente dijo otra cosa polémica, ya que hablar sin saber es como disparar sin apuntar, un error muy peligroso. Dirigente indígena de una zona de producción de coca, de hoja de coca, no de coca. Y el gobierno de Evo Morales pues ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en la historia. Sobre lo que dijo no voy a decir nada, tengo un videíto dedicado a Evo, ve a chequearlo si puedes. Y bueno, ¿cómo podemos concluir con esto, señores? Claramente Claudia Sheinbaum no va a ser reelecta por muchas razones, y da pena ver cómo muchas cosas de las que está haciendo mal no son vistas por sus mismos seguidores, no son cuestionadas, y cuando lo son simplemente ignora lo que dices y no desea responder. Concluimos este video con una sola frase para esta señora: el verdadero juicio de un gobernante no reside en las leyes que promulga, sino en la paz que es capaz de garantizar a su pueblo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Recuerda que todo esto me motiva a seguir creando más contenido. Envío un enorme saludo a todos los comentarios de la anterior publicación, y como ya saben, conmigo es hasta otro videito. Chau, chau.